Estamos aquí en la clase cuarta del curso Historia de las Teorías del Arte, dedicada a las artes contemporáneas o las nuevas artes. Una vez expuesta la clasificación clásica de las 6 artes, tanto simultáneas como sucesivas, la primera pregunta que podríamos plantearnos es ¿cuáles son estas artes contemporáneas o nuevas? La lista tradicional es la siguiente. El séptimo arte sería el cine, el octavo la fotografía, el noveno el cómic o la novela gráfica y el décimo los videojuegos. Esta lista, como se ve, es incompleta. Para empezar, ¿dónde se encuentra lo que Avelina Lesper llama el arte VIP? Vídeo, instalación y performance, que son los géneros o dispositivos más usados en el arte contemporáneo. Y también la pregunta que podríamos plantearnos es ¿por qué la fotografía, que históricamente va antes que el cine, sin embargo va después en la clasificación? ¿Por qué la fotografía es el octavo arte y no el séptimo? Otra pregunta que podríamos plantearnos es ¿en qué sentido estas artes son contemporáneas o nuevas? ¿Acaso no existen desde siempre? El cómic se puede retrotraer a la columna de Trajano, al tapiz de Bayeux, al códice Nuttall de los mexicas. La instalación se puede considerar una forma de escultura, como hemos hecho en la clase dedicada a la escultura. El performance no se diferencia mucho actualmente del resto de artes escénicas, como la danza o el teatro. Y la fotografía, como de hecho comentó el compañero Francisco, pues tiene una continuidad clara con el grabado. Plantea la misma relación entre el original y la copia que había en el arte del grabado. En cuanto al cine, la televisión y los videojuegos, más que considerarse artes separadas, podrían considerarse una suerte de conglomerado audiovisual. Así que vamos a centrarnos en el género artístico, que realmente es novedoso por los aspectos técnicos, que es este conglomerado audiovisual. Este conglomerado audiovisual donde está el cine, la televisión, el vídeo artístico, el videojuego, tampoco es una forma de arte que no tenga precedentes en la historia. La referencia más antigua a algo parecido al cine se encuentra en La República, el famoso pasaje sobre la caverna de Platón, donde el autor expone una alegoría acerca de la situación de opinión o de doxa en la que se encuentran la mayor parte de los mortales. Cuando los seres humanos opinan sobre lo bueno, lo verdadero y lo uno, en muchas ocasiones se encuentran como esclavos atados en una caverna, pensando que lo que contemplan delante suya es la realidad misma, cuando tan solo son sombras de figuras movidas delante de un fuego. Ni siquiera el origen de la luz que proyecta las sombras en la pared de la caverna es original, es un artefacto. Curiosamente, el origen del cine, si se quiere remontar mucho en la historia, es algo muy parecido a esto descrito por Platón. La caverna de Platón, por supuesto, es utilizada como metáfora para criticar a la sociedad del espectáculo y está en prácticamente todos los textos de teoría del cine. El referente más arcaico que se puede encontrar a algo parecido al cine son las sombras de Java, las sombras chinescas, que son además muy interesantes desde un punto de vista sociológico, pues las figuras que se movían delante del fuego eran figuras policromadas, por un lado. La reconfiguración antropológica o sociológica de cómo era el espectáculo de las sombras chinescas o de las sombras de Java históricamente resulta muy interesante porque, ya digo, los antropólogos que han estudiado esto han reconstruido que cuando se hacía este tipo de espectáculos chinescos, de sombras, los hombres se ponían del lado de la luz y por lo tanto eran capaces de ver los colores de las figuras policromadas, mientras que las mujeres se ponían al lado opuesto viendo tan solo las sombras. Esto me recuerda mucho a una frase de James Fraser, el autor de La Rama Dorada, quien resumió la historia de las religiones en una frase. Dijo: los hombres crean a los dioses y las mujeres los adoran. Ya en las sombras de Java nos encontramos con esa diferenciación entre géneros y con esa relación entre lo manipulado y lo manipulable que luego ha hecho que el cine sea objeto de tantas críticas sociales por ser un instrumento de dominación y de proyección de imaginarios de todo tipo,
Pues ahí la más importante, creo que la mencionamos en alguna clase, es Laura Mulvey, la acuñadora del concepto de male gaze, la mirada masculina, para referirse a cómo en el cine clásico hollywoodiense las mujeres son el objeto de contemplación y siempre se entiende el ojo del cinematógrafo como el ojo de un voyeur masculino que mira perversamente a una fémina. Esto, por supuesto, fue elevado a máxima categoría artística por Hitchcock en su famosa Ventana indiscreta. ¿Cuál es la novedad del cine? Entonces, se dirá que la novedad del cine es la síntesis de lo audio y de lo visual. Como dice su propio nombre, es un arte audiovisual. Tiene lo sucesivo y lo simultáneo, lo temporal y lo espacial. Y esa fue la teoría que expuso el primero que defendió que el cine no era un mero entretenimiento, un mero espectáculo, un elemento más de la feria, sino que era un arte. El teórico primero del cine como arte es Ricciotto Canudo, un italiano afincado en París, que tenía una revista dedicada al cinematógrafo, cuyo subtítulo era Revista del imperialismo artístico francés. Era un hombre bastante chauvinista que de hecho fundó o animó a la mayor parte de los extranjeros residentes en París y en Francia a enrolarse en la Primera Guerra Mundial del bando de los aliados. Pues este Ricciotto Canudo publicó 2 textos, el primero de ellos en 1911 se llama El nacimiento de un sexto arte, ensayo sobre el cinematógrafo, habla del sexto arte porque todavía no está contemplando la danza como un arte más. Como ya dijimos, la danza fue la que tuvo que pelear más por entrar en el catálogo y realmente no es hasta la danza contemporánea, lo explicamos en la clase pasada, que consigue ese estatus. Ya en el año 1923, Ricciotto Canudo, en su manifiesto del séptimo arte, tiene en cuenta las 3 simultáneas y las 3 sucesivas. La teoría de Canudo es bastante curiosa. Para él, el objetivo del arte es evadirnos del mundo, crear un olvido estético, generar una abstracción perceptiva. El arte es básicamente ilusión. Hay 2 grandes clases de artes, o 2 grupos: las artes plásticas, que son básicamente las que hemos llamado simultáneas o espaciales a lo largo del curso. El origen de esas artes plásticas es la arquitectura, y la historia de las artes plásticas es una sucesiva, una evolución hacia mayores niveles de abstracción, de evasión, de olvido, de ilusión. Así, de la arquitectura surge la escultura y posteriormente la pintura. El objetivo de todo arte es generar un trampantojo, una ilusión, una abstracción perceptiva. En cuanto a las artes rítmicas, las que él llama artes rítmicas, que son las sucesivas o temporales, el origen de todas ellas es la música, abstraída en la danza y abstraída todavía más en la poesía o literatura. En ese sentido, el cine sería el arte total de la ilusión, que sintetiza la máquina y el sentimiento, lo rítmico con lo plástico. Lo curioso, lo raro, lo extraño de Canudo, que es un autor olvidado y prácticamente con mucha razón, porque es muy malo, es que Canudo puede parecer un pionero, un hombre adelantado a su tiempo, ¿no? Un tipo que en el año 11 y en el año 23, antes de que se inventara el arte audiovisual propiamente dicho, el cine sonoro, pues está hablando ya del cine como la síntesis de lo rítmico y lo plástico, de lo sucesivo y lo simultáneo, de lo temporal y lo espacial. Curiosamente, esto que se considera lo propio del cine, la síntesis de la palabra y la imagen, es lo que casi lo destruye y lo elimina por completo de la posibilidad de ser un arte como otro. Junto con Canudo hay otros autores de este primer periodo mudo, por ejemplo, un tipo que se llama Münsterberg, Hugo Münsterberg, que fue un filósofo alemán que hizo unos textos también acerca del carácter artístico del primer plano, del contraplano, de la forma del montaje cinematográfico. Sin embargo, digo que lo que se considera propio del cine, la síntesis de palabra e imagen, es casi lo que se carga al cine como arte. Es sabido que la aparición del cantante de jazz en el año 27 provoca una desartistización completa y total del cine. El cine, que en el año 27 había alcanzado los máximos niveles de abstracción, incluso eliminando en muchas ocasiones los intertítulos y convirtiéndose en un arte del puro movimiento y de la pura imagen, de repente se vuelve otra vez un espectáculo de variedades. Y la gente ya no quiere obras complejas, con experimentación visual y dramática, sino que lo que quiere es escuchar musicales para aplaudir y cantar a coro. Y durante los próximos 20 o 30 años, el cine pasa a convertirse o es contemplado como un entretenimiento más, como un divertimento.
De hecho, es curioso ver cómo la mayor parte de los teóricos del cine durante la época clásica, esta época que va del año 27 hasta los años 60, ignoran por completo el sonido. Ahí hay dos escuelas y las dos hablan del cine como si el cine no sonara, porque para ellos el cine sigue siendo, por excelencia, el cine de los años 20, el cine del expresionismo alemán, que alcanza unas cotas de experimentación visual que no se volverán a repetir prácticamente hasta el cine experimental de los años 60. Jean-Luc Godard tiene un libro y también una película larguísima, como de unas 9 horas, que se llama Historias del cine, donde habla mucho de este asunto. Era una tesis que planteó previamente un tipo llamado Arnhem, que fue el primero que habló de este asunto de la muerte paradójica del cine en el momento de la introducción del arte sonoro. Las dos escuelas del periodo clásico que estudiaron el cine son la escuela rusa y la escuela francesa. Y ya digo que en ambas el sonido no aparece. Ellos siempre debaten sobre las calidades artísticas del cine desde un punto de vista estrictamente visual. Cuando hablo de la escuela rusa me refiero a teóricos y a cineastas como Vertov, como Eisenstein, quien consideraba que lo esencial del cine era el montaje, el corte, la concatenación de los planos para generar una emoción o un concepto, para dar velocidad. Es decir, que el cine principalmente es artificio, es composición, es literatura incluso. Frente a la escuela francesa, representada sobre todo por André Bazin, para quien el cine, sobre todo, se caracteriza por ser el arte de la realidad, el arte que capta la realidad, ¿cómo? Por medio de planos largos y de la profundidad de campo. Entonces, esas son las dos grandes escuelas, la escuela del montaje y la escuela de la profundidad de campo, que lo característico del cine es que vuelve transparente a los objetos. Para empezar, la propia pantalla se vuelve de repente transparente y puedes ver cosas que pasaron hace millones de años, bueno, millones de años no, pero decenas de años y a miles de kilómetros de distancia. Y para empezar, y para seguir, en un mismo plano puedes tener gente situada o acciones situadas a varios niveles o varias escenas a la vez, ¿no? Vale. La reartistización del cine, o sea, la elevación del cine de nuevo a categoría artística, se produce en los años 60 gracias a dos causas. En términos aristotélicos podríamos hablar de la causa material y de la causa formal de la rehabilitación del cine como arte. La causa material es muy sencilla, la aparición de la televisión. La causa formal es la teoría del autor desarrollada por la nueva ola francesa, en concreto por François Truffaut. La pregunta que podemos plantearnos es qué va antes, si la causa material o la causa formal. Desde mi punto de vista no hay ninguna duda, es la causa material, el hecho de que aparezca la televisión, lo que provoca la artistización diferencial y comparativa del cine. Y aquí es donde quisiera exponerles una teoría que he de llamar mía porque no he encontrado prácticamente en nadie, y es la teoría que yo llamo la teoría de la obsolescencia tecnológica del arte. Y es muy sencilla. Una artesanía se convierte en arte o es reconocida como artística en el momento en que su dispositivo tecnológico pierde popularidad. La artesanía se convierte en arte al mismo tiempo que pierde popularidad y gana en prestigio. Ejemplos. La novela, ustedes pueden pensar que es la forma literaria por excelencia, pero esto es un invento del siglo XX. Incluso hasta mediados del siglo XX, la mayor parte de los críticos literarios se ocuparon principalmente de la poesía lírica, quiero decir, los versos. Entendían que la novela era un género menor, un género de entretenimiento popular que se publicaba por entregas en periódicos, y así se publicaron las obras clásicas del siglo XIX, así se publicaron los libros de Flaubert, los de Dostoyevsky, los de Tolstoy, los de Dickens, por supuesto. La novela en realidad no es considerada un género artístico al mismo nivel que la poesía épica o la lírica hasta los años 20. ¿Y por qué justo hasta los años 20, cuando aparecen los libros de Virginia Woolf, el Ulises de James Joyce, considerado por muchos la mejor novela jamás escrita? ¿Por qué motivo justo en los años 20? Por la aparición del cine. En el momento en que la novela deja de ser el medio de entretenimiento y de comunicación de masas que había sido hasta los años 20, que es sustituida por el cine, la novela pasa a ser considerada una forma de arte. Y lo mismo sucede en los años 60, señores. Cuando aparece la televisión y la televisión se convierte en el medio de entretenimiento de masas, el cine tiene que
reconfigurarse. Primero lo intentan hacer ampliando el público y el espectro en lugar de plantear dramas de señores de 30 años que quieren ir a por señoras rubias en un musical más o menos divertido, pues empiezan a ver películas de moteros y de hippies y de cosas así, o de gente que se va al campo o que quiere hacer la revolución, ¿bien? Bien que eso no termina de funcionar y ya empieza a introducirse este componente artístico que es la Nouvelle Vague, el cine experimental de los años 70, etcétera, etcétera. Y ustedes mismos, aunque ya ustedes son bastante jóvenes para haber visto la última artistización que se ha producido en este sentido, que fue la artistización de la televisión. Las series de televisión, hasta bien entrados los años 2000, fueron consideradas una forma de entretenimiento vulgar, banal y superficial. No es hasta que aparece Internet, justamente con la aparición de series como Twin Peaks, Los Soprano, The Wire, Lost y posteriormente todas las sucesivas, que al mismo tiempo que la televisión moría como género de entretenimiento de masas, siendo sustituido por Internet, los productos artísticos, entre comillas, de la televisión eran considerados y elevados a categoría casi museística. ¿Bien? Nadie dudaría a día de hoy de que las series son una forma de arte. ¿Vale? Claro que esto se puede plantear también a futuro, lo están viendo. Al mismo tiempo que una artesanía pierde popularidad, gana en prestigio y sobrevive vicariamente en el siguiente formato de entretenimiento de masas. La novela pierde prestigio al mismo tiempo que todas las películas de los años 30, 40, 50 no son sino adaptaciones de novelas. El cine pierde prestigio respecto de la televisión en la misma época en que la televisión se dedica básicamente a hacer versiones para todos los públicos de viejos productos cinematográficos. Y el cine se hunde por completo, porque el cine ahora mismo es una cosa que está hecha para luego hacer memes en TikTok, al mismo tiempo que el Internet sobrevive vicariamente, vampirizando, por así decir, al viejo formato. Y esto se puede plantear a futuro, y aquí, señores, les llamo la atención de que esta es la pregunta que les he planteado. ¿Acaso veremos en el año 2050 salas del Museo Reina Sofía o del Museo del Prado dedicadas a Ibai Llanos o al Rubius? Desde luego que sí. La hipótesis mía es muy sencilla. Cuando surja una tecnología, la hipótesis mía es muy fácil de falsar. Cuando surja una tecnología que vuelva obsoleta al Internet actual, lo que actualmente se considera puro entretenimiento, divertimento, será elevado a máxima categoría artística. ¿Y esto por qué motivo? Bueno, ¿por qué motivo no? Les planteo la pregunta que yo llevo planteándole durante los últimos 5 años a estudiantes de Historia del Arte sin que me sepan dar una respuesta de su propia disciplina. ¿Por qué motivo? El acueducto de Segovia es una obra de arte y, sin embargo, las cañerías de la Universidad Autónoma de Madrid no. Cuando la función de ambas estructuras es la misma. El acueducto de Segovia no es una obra de arte, es una obra de ingeniería que tiene como objetivo llevar agua del punto A al punto B. Y las cañerías de la Autónoma de Madrid no están hechas para ser contempladas, sino que tienen como objetivo llevar agua del punto A al punto B. El motivo principal que hace que el acueducto de Segovia sea una obra de arte y las cañerías no, es que el acueducto es una tecnología obsoleta. Y que en el siglo XXI, aunque uno hiciera una réplica a escala 1:1 con los mismos materiales del acueducto de Segovia, nunca sería un acueducto del siglo II después de Cristo. Siempre sería un acueducto del siglo XXI después de Cristo. Y aquí es donde les traigo la frase famosa, el pasaje famoso de las lecciones de estética de Hegel, donde habla del arte como algo del pasado, lo que algunos han exagerado llamándolo incluso la muerte del arte. No es la muerte del arte, es su nacimiento. El arte muere, la artesanía muere para que el arte nazca. Y dice lo siguiente Hegel: en todas estas relaciones, el arte, en la faceta de su más elevado destino, es y sigue siendo para nosotros algo pasado, con lo que ha perdido también su autenticidad y vivacidad, y está más instalado en nuestra imaginación de lo que, en realidad, pretendía su primera necesidad, y cuando ocupaba su más alto lugar. Además del placer inmediato, lo que ahora producen en nosotros las obras de arte es nuestro juicio, al someter a una consideración reflexiva el contenido, los medios de representación de la obra y la conveniencia o inconveniencia de ambas cosas. La ciencia del arte en nuestro tiempo es, por eso, una necesidad mayor que en aquellas épocas en las que el arte, como arte, se daba a sí mismo plena satisfacción.
nos invita a una contemplación reflexiva y no precisamente con el fin de volver a crear el arte, sino de conocer científicamente lo que el arte es. El arte se justifica por su historia. El arte, lo que está explicando Hegel aquí, es que el arte se explica y se justifica actualmente por su historia. Cuando aparece un nuevo pintor, no se dice, este está representando a Dios en pintura, se dice, este es el nuevo Caravaggio, o este es el nuevo Malevich, ¿de acuerdo? Ustedes mismos, los historiadores del arte, son los que se han inventado esta película. Como reflexionábamos o planteábamos la duda en una clase práctica, ¿es acaso la historia del arte un arte? Y yo pregunto, ¿hay otro arte que no sea la historia del arte? Son ustedes, es vuestra propia disciplina, la que se ha inventado el asunto del arte. El verdadero artista es el historiador del arte, que decide que esto es arte y lo otro no, y que esta piedra es del siglo tal y que por lo tanto va a entrar en el museo y las otras no. Así de sencillo. Lo que hay que estudiar no son las obras de arte, son a los historiadores del arte. Y lo que hay que estudiar en concreto es cuál es la ideología espontánea que emana de su propia disciplina. Y la ideología espontánea que emana de su disciplina y que hace diferenciar entre arte y tecnología es lo que yo llamaría el culturismo. O el culturalismo, mejor dicho, porque el culturismo es otra cosa más complicada. El culturalismo es básicamente la idea de que hay una cultura, de que hay un reino de la cultura que nos diferencia del resto de los animales e incluso del resto de miembros de nuestra propia especie y que nos eleva como una suerte de gracia santificante por encima del resto de los mortales. Si ustedes quieren ver un libro en el que se desmonta por completo lo que yo creo que es la ideología espontánea del historiador del arte, ese libro se llama El mito de la cultura de Gustavo Bueno. Y allí lo que estudia muy bien es cómo en el siglo XVIII se produce una secularización del concepto de gracia. Hasta entonces los seres humanos se diferenciaban de los animales en que habían sido santificados por Dios, eran hechos a imagen y semejanza de Dios, eran la obra de arte de Dios y por lo tanto entraban en contacto con Dios a través de la gracia providente. A partir del siglo XVIII en adelante, la idea de Espíritu Santo empieza a ser sustituido por el concepto de espíritu popular, de Volksgeist, o de espíritu del tiempo, Zeitgeist. Y lo que en buena medida hacen los historiadores del arte, desde Winkelmann, pasando por Barbour y cualquiera otra que ustedes hayan estudiado, es intentar reconfigurar el espíritu de una época y el espíritu de un pueblo a partir de sus manifestaciones más elevadas de carácter artístico. Pero esto es todo pura ideología. Para empezar es una ideología elitista y para seguir es una ideología especista, es una ideología elitista porque considera que el arte está por encima de la artesanía, que la creación artística es una forma de producción muchísimo más elevada y más interesante desde un punto de vista histórico que la pura innovación artesanal. Y desde el punto de vista ya no intraespecífico, sino interespecífico, el mito de la cultura, la ideología del culturalismo, entiende que los artefactos humanos son superiores a los ecofactos animales. Este término ecofacto no me lo he inventado yo, sino que si ustedes, no sé si les han dado clase de arqueología, pero en arqueología se suele diferenciar entre artefactos, que son aquellos objetos que sabemos que han sido creados por seres humanos, ecofactos, que son aquellos residuos de actividad animal no mediada por seres humanos, pues granos de polen, huesos, etcétera. Y luego hay un término intermedio que es lo que llaman los arqueólogos naturfacto. El naturfacto suena a cóctel duro que deben servir aquí por la noche, ¿no? en el bar de la facultad. El naturfacto. Bueno, pues el naturfacto son aquellos residuos, aquellas reliquias que no se puede diferenciar claramente si son naturales o si son culturales. Pues bien, la propuesta filosófica que yo les quiero ya transmitir es que en realidad esta distinción entre arte y artesanía, artefacto y ecofacto, no tiene ningún sentido. Que al final la carrera de Historia del Arte podría sustituirse fácilmente por una carrera como una que se llama Ciencia, Sociedad y Tecnología, que estudiase la interrelación entre las diversas formas de hacer humano y las diversas formas del mantenimiento histórico de esas tecnologías. Que al final la historia del arte es un producto ideológico, como cualquier otro, que tiene como objetivo mantener un statu quo
una diferenciación entre la alta y la baja cultura, un prestigio artístico concedido a determinadas instituciones como son los museos y las galerías, que a mi juicio está totalmente injustificado. Que es una forma natural de relacionarse con la historia, sin lugar a dudas. ¿Quién no tiene nostalgia de su propia infancia? ¿Quién no considera que sus años de joven son los más felices del mundo? ¿Quién no piensa que la tecnología que ha venido después de que él se hiciera adulto ha destruido los valores de su civilización? Pero al mismo tiempo que es algo totalmente natural ser racista, sexista o xenófobo, pues también hay que revisar ese tipo de prejuicios. Entonces, si me permiten esta pequeña provocación, yo diría que la carrera de Historia del Arte, si enfoca el arte todavía como las grandes obras bellas que nos legaron los del pasado, pues es un producto del culturalismo que incurre en estos principios básicos, a saber, el elitismo, pensar que hay ciertas formas del ser humano que están por encima las unas de las otras, y el especismo, es decir, entender que la acción humana está por encima de la acción animal cuando ni por asomo, ¿no? O sea, al final, ¿por qué vamos a considerar que es una obra de arte la Sagrada Familia y no un termitero, cuando la escala de tamaño que hay entre la termita y el termitero convierte a ese edificio en la mayor construcción jamás hecha? Y esta es la propuesta final, a modo de provocación, que quiero lanzarles. Que la idea de una historia del arte me suena a mis ojos y a mis oídos filosóficos, a lo mejor es una deformación profesional, me suena de una carga ideológica tan fuerte como si existiera en esta facultad una historia de la superioridad de la raza blanca. Hablar de la historia del arte pensando que existe algo llamado arte diferenciado de la pura tecnología o de los naturfactos, como los productos que no sabemos si son naturales o culturales, pues me suena, insisto, tan ideologizado como hablar de una historia de la superioridad de la raza blanca. Tenía más material por aquí, pero creo que, dado que esta es la clase final sobre la estética como teoría de las artes, que como ven es básicamente un intento de demolición de la propia idea de teoría de las artes. La teoría de las artes es una teoría ideológica que tiene como objetivo mantener el prestigio cultural y social de una serie de productos escindidos de la vida cotidiana. Pues creo que es interesante que hubiera más bien una ronda de preguntas o de dudas o de aclaraciones. ¿Alguna cuestión? Contestando un poco a la provocación, con todo respeto, la historia de la filosofía no sería también ideológica. Sí. Bueno, yo es que estoy a favor de prácticamente demoler toda esta facultad en su totalidad, empezando, si se quiere, por filosofía y continuando por el resto de facultades. La filosofía ha sido la primera que ha apostado por su propia demolición. Es decir, ya desde Marx en adelante se habla de cómo todos los filósofos hasta el día de hoy se han encargado de interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Y toda la historia de la filosofía ya en el siglo XX, todos los filósofos del siglo XX, su obra principal trata sobre cómo se debería superar, destruir o transformar por completo la filosofía. Estoy completamente de acuerdo. Una filosofía que fuera simplemente una historia de por qué hay una serie de hombres blancos muertos que tuvieron unas ideas fantásticas por encima del resto de campesinos y, por supuesto, mujeres de su época, es una historia de la filosofía ideológica que tan solo hace que mantiene un statu quo de pensamiento inútil. Por ese motivo, la filosofía, si tiene alguna actualidad, será siempre en comunicación o en diálogo con disciplinas reales. Y que entienda que la filosofía debe partir de esos saberes de primer grado, artísticos, científicos, tecnológicos o incluso prudenciales de la vida cotidiana, para partir de ellos reflexionar. La propuesta, mis dos filósofos de cabecera españoles, Gustavo Bueno y Manuel Sacristán, los dos, en una famosa polémica en los años 70, los dos apostaban porque la carrera de filosofía desapareciera. Que la carrera de filosofía fuera sustituida, en todo caso, por un máster o un Instituto de Investigaciones Superiores Filosófico, donde gente que viniera de física, química, biología, reflexionara sobre sus propias disciplinas, o mejor dicho, que sabiendo ya de química, biología, artes, técnica o el arte de la petanca, uno reflexionara sobre las ideas que emanan de esos contenidos. Por eso yo no les explico aquí lo que pensó Platón, aunque Platón a veces aparece, inevitablemente. Yo intento ir al tema, y si desde el tema resulta que hay un tipo que se llamaba Ricciotto Canudo, que nos viene bien explicarle, lo explico. Pero no parto de que lo importante es lo que dijo Ricciotto Canudo, y que es por Ricciotto Canudo, que vete tú a saber este hombre que nos importa ahora, que el cine se vuelve importante. Por eso yo siempre priorizo la causa material sobre la formal. No he explicado lo de la teoría de los autores de
Truffaut, pero lo añado ahora y ahora te doy la palabra. La teoría de los autores de Truffaut es que el cine es un arte porque tiene un autor por detrás. El director no es meramente un director de orquesta, no es alguien que simplemente está poniendo a la gente en su lugar, sino que es el que firma y rubrica y el que tiene una idea que proyecta sobre los demás. La relación entre el director de cine y los actores, o el productor, o el cámara, sería la misma que existe entre el arquitecto y los peones. Pero para mí eso forma parte de esa estructura ideológica, de esa clásica separación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, que según Marx es el comienzo de la diferenciación de clases. Sí. Que atraviesa también la famosa distinción artes nobles, artes vulgares, ¿no? El arquitecto, como lo piensa, es noble, es libre, frente al búlgaro esclavo y servil, que es el peón que tiene que poner los ladrillos en el Guggenheim de Bilbao o en cualquier edificio adosado en la periferia de Madrid. ¿Hay algún autor que trate en más profundidad el tema de que la tecnología obsoleta es lo único que hace que un objeto sea arte? Esto ya te digo que me lo tengo que atribuir a mí mismo porque yo fui a una conferencia que dio César Aira, el literato argentino, y yo, al oír aquella conferencia, creí haber escuchado que él mencionaba esto de la ley de la obsolescencia, y durante mucho tiempo yo hablaba en clase y decía, como dijo César Aira en una conferencia, pero luego vi la conferencia publicada por escrito y volví al vídeo de la grabación y no dijo nada al respecto. Entonces fue algo que yo debía alucinar y entonces pues debe atribuírseme a esa alucinación, a lo que hubiera bebido antes de esa conferencia, la verdad. O sea que es todo, como siempre, producto del alcohol. Sí. Yo discrepo sobre bastantes de las cosas que has dicho en clase, pero por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, la desartistización del cine después de Cantante de Jazz y la no recuperación hasta los años 60 es considerar que todo el cine del Star System, etcétera, no es arte, cosa que no estoy de acuerdo porque me parece una visión elitista de considerar que es arte. Es decir, el arte de masas, el arte dirigido al tal, que es un fenómeno que se empieza a producir en el principio de los años 20, partiendo del texto de Benjamin, del que también hablábamos el otro día, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando se puede reproducir, multiplicar, cambia la concepción de arte. Pero yo, desde luego, excluir y decir que solamente es arte en el cine sonoro cuando empieza el cine de autor, quiero decir, pues no es exacto. Es decir, cuando se traslada el foco de Europa después del expresionismo alemán y del cine ruso a Estados Unidos y se convierte en una industria de masas, pero en una industria que busca la diversión, pero que eso, no considerar eso arte es limitarse y ver, a mi modo de ver, una definición de arte muy elitista, es decir, que solamente el arte, o sea, es decir, ¿qué tiene de mejor una película del más puro, de la más pura industria americana que los 400 golpes de Truffaut? Nada, no, si para mí no las puedo no, si la teoría del autor... Desde el punto de vista artístico. Sí. Por lo tanto, no creo que haya habido una desartistización del arte a raíz de tal. Hay un cambio de concepción porque el paradigma cambia, en el sentido keynésiano del término. Yo soy de ciencias, entonces, claro, pues para sí. Me parece una buena metáfora para hablar de estas cosas. Pero yo creo que sigue siendo arte. Eso me parece tal. Y luego, aunque coincido en muchas de las cuestiones que has dicho sobre la obsolescencia de muchos estudios que se han hecho tradicionales, como de la historia del arte, de la filosofía, y se podría hacer la lista con muchos otros más, creo a la vez que, por ejemplo, el cambio de significado de una cosa, yo la definición que más me gusta de arte es lo que en cada momento se considera arte. Digamos, sí, pero es como decir, electrón es lo que en cada momento se considera electrón, pero hay definiciones científicas de electrón. Claro. Por lo tanto, quiero decir que es una definición que varía, por lo tanto ya no tenemos que estar usando una definición concreta. Es una definición que varía con el tiempo. De hecho, ha habido obras que se han pasado a considerar arte posteriormente que antes no lo eran, y al revés. Por lo tanto, es algo que varía con el tiempo. Y si varía con el tiempo, y los espectadores de un artefacto varían y lo reinterpretan de acuerdo con parámetros que no eran los originarios, la historia del arte también estudia eso, la distinta reacción del espectador ante el producto artístico.
Y no digamos nada en la parte más tradicional, quizás que menos en vigor ahora, cuando se estudiaba formalmente la obra por sí, digamos, ¿no? Por las corrientes formalistas. Por tanto, quiero decir que, o interpretar la obra en su contexto de creación desde el punto de vista social, cuanto cobraba el artista, porque es decir, quiero decir que las visiones de la historia del arte no son solamente esa de un legado que nos viene y lo estudiamos en su contexto histórico, como se estudia la historia, porque hay una presencialidad de la obra artística en cualquier momento. Es decir, las meninas significaría lo que significase en la época de Felipe IV y para Velázquez. Pero hoy día la gente reacciona viéndolas de una determinada manera, en parte porque está en un museo y entonces está reconocido como tal. Pero da igual, quiero decir, hay una respuesta del espectador que puede variar con el tiempo. Eso es objeto de estudio de la historia del arte. Por lo tanto, ya no está esta especie de... No es porque sea una obra importante del pasado, es decir, hay otras visiones para seguir considerando que aquello sigue despertando cierta seducción, digamos, del espectador. Sí, el asunto es que... Me pareció un poco simplificador el plantear solamente un tipo de visión de historia del arte que es la de Winckelmann, pero no es la que se considera hoy día. Las corrientes metodológicas, es decir, Barbour cambia completamente la visión de la historia del arte con respecto a lo que se había hecho antes. Y Barbour ya está, en fin, un poco pasado, quiero decir que hay visiones. Luego llega Freud y hace cambiar completamente la visión de la historia del arte, viendo que puede haber interpretaciones. El asunto es que en todas esas, en cada una de esas variantes, siempre se entiende que el arte es un concepto valorativo. De hecho, en tu misma objeción lo planteabas, decías, ¿cómo no vas a llamar arte al cine? Era lo contrario, es decir, me parecía que la valoración era tuya porque estabas excluyendo, pero la exclusión, otra producción cinematográfica que como industria, para mí, sea lo que sea arte, es decir, no soy capaz de distinguir una película que se pueda considerar solamente industrial como divertimento de un producto artístico. Francisco, yo mismo estaba ejemplificando la idea tuya de que el concepto de arte va modificando. Yo me pegué a la propia época y dije, en los años 40, la obra de Hitchcock era considerada artística, sí o no. Yo justamente estaba haciendo lo que tú has pedido, que el concepto de arte se debe entender en su época concreta. Y en la época... Las películas las seguimos viendo ahora. Sí, pero si yo antes hablo del presente, desde el presente, yo lo que entiendo es que el concepto de arte tiene tanto sentido como el concepto de lo racial. Es decir, que es un concepto que debería superarse. El propio concepto de arte, pero antes he tenido que hacer la historia de cómo se ha ido transformando ese concepto. Y lo que no me negarás es que desde los años veintitantos hasta los años 60, el arte hollywoodiense, si lo queremos llamar así, no era considerado por los propios creadores ni siquiera como tal. Si tú ves las entrevistas a John Ford, a Hitchcock, a todos estos, ellos mismos, y no son ellos mismos, sino todo su entorno, y evidentemente consideraba que no era artístico lo que hacían. Es que para mí, el debate sobre si algo es arte o no es arte es tan absurdo como el debate si algo es racial o no racial. ¿Cómo no vas a llamar racial a estas personas o a estas otras? Lo que debería superarse es la propia distinción entre lo racial o no racial. El concepto de arte, tal y como se ha venido utilizando históricamente en casi todos los autores, tiene un componente positivo y valorativo. Cuando hay gente que dice Duchamp no es arte, sigue todavía presa de un concepto valorativo y positivo de arte donde no es posible que exista el mal arte, porque todo arte por definición es bueno, porque hay una relación entre la belleza y la bondad. Estas ideas griegas, que son tan viejas y tan antiguas, siguen en la mente de la gente y en las propias objeciones que se hacen de ¿cómo no va a ser artístico también lo que hacían los de Hollywood? Siguen todavía esas ideas. Que no entremos tampoco en lo que yo dije o lo que tú dijiste o lo que no, tal. En el caso del cine, yo no creo que Hitchcock, por ejemplo, como productor de Hitchcock en todas sus etapas, en la entrevista con Truffaut... Pero porque la entrevista con Truffaut... y aún así en la entrevista con Truffaut, si tú ves las intervenciones de Truffaut, son un intento constante de elevar a categoría artística lo que hace Hitchcock, y lo de Hitchcock siempre es una posición más o menos cínica a la manera de Ford, de decir, no, y de fijarse en los aspectos técnicos. Esto se hizo así, esto se hizo así. Esa entrevista es una entrevista que muestra muy bien el cambio de paradigma. Sí, y evidentemente cuando Truffaut... El paradigma de cómo se considera el cine claro. en Francia y cómo se considera el cine en Estados Unidos, pero las dos son dos visiones de arte para mí distintas. Pero es que nosotros ni... Pero Francisco, si los otros decían que no era arte, los Hitchcock... No,
me voy a John Ford. John Ford, casi hasta Orson Welles. Orson Welles es el primero que claramente tiene pretensiones de artista y que es mal laminado y expulsado del sistema de estudios, por ese motivo justamente. Si tú vas a Ford, que Ford es el autor que atraviesa toda la historia del cine clásico, todas y cada una de las entrevistas de Ford son un intento de oponerse a la consideración de su obra como artística. En todas y cada una de ellas, hay entrevistas, está en YouTube, se ve perfectamente la actitud de él cuando dicen ¿cómo grabó esta película? Hay una entrevista mítica en el Gran Cañón, hijo, con una cámara. La puse aquí y lo grabé. Contra la ideología del artista. A ver, pues sí, lo de siempre. Hay gente que tiene otras pretensiones, en cada periodo hay gente que piensa de múltiples maneras, pero la corriente mayoritaria en Hollywood, años 27, 50 y tantos, 60, es una corriente que entiende que lo suyo no es artístico, sino entretenimiento. Los creadores consideraban artistas. Y además, la tecnología es como si le hiciéramos una entrevista a Velázquez, nos diría cómo pintó las rutinas, lo que nos diría, pues hombre, pues cómo... Pero tú le preguntas a un artista, no, Francisco, tú le preguntas a un pintor hoy cómo lo hizo y te dirá, pues leí a Deleuze o me inspiré en tal idea, no, la ideología importa. De hecho, lo que estoy diciendo es que lo que ustedes estudian es cómo determinados objetos tienen relación con ciertos discursos y ciertas importancias. Ese es el asunto. Pero bueno, a lo mejor nos hemos encebollado demasiado. A ver, un segundo. ¿Hay alguna otra duda o alguna otra pregunta? ¿Queréis plantear alguna cuestión en relación a la pregunta para el ejercicio práctico o está clarísimo lo que hemos planteado hoy? Pues ya está, venga, vámonos.